Yo pensé que yo me había preparado para este servicio, pero para los que no me había preparado era para escuchar a Voces de Luz sonar tan bien hoy día. Qué lindo. Y eso que los acompañé un momento en el ensayo, sabía que iba a haber esa canción, pero wow, todo tiene un significado distinto cuando estamos aquí en estas cuatro paredes. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Cómo estás tú? ¿Y usted? Muy bien, qué bueno, porque ese es nuestro propósito aquí en Unity on the Bay. Que los que no se estén sintiendo muy bien, cuando salgan se sientan mejor. Y aquellos que ya se están sintiendo bien, pues que se sientan espectacular cuando salgan de aquí. Porque realmente estamos aquí para propagar ese mensaje de que hemos sido enviados para tener una vida plena, una vida en abundancia. Y es un honor para mí dirigirme a ustedes desde esta plataforma el día de hoy. Han sido más de 6 años desde la última vez que me paré aquí. Así que estoy muy, muy contento. El título de la charla de hoy es Llegar a casa. Y les cuento que identificar el título para esta charla no fue tan sencillo. Normalmente cuando me toca hablar a mí en algún lugar me dicen tienes que hablar de esto. Pero en esta ocasión no fue así. Y me di cuenta lo fácil que es que nos digan qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo y de qué se trata. Inclusive cuando vamos a salir con amigos, poca gente quiere decir vamos acá, nadie sabe a dónde o qué película ir. Y es tan importante saber qué uno quiere y decidir qué hacer. Porque es peligroso si dejamos que los demás decidan por nosotros a largo plazo. Es peligroso. Recuerdo que fue hace unos días atrás que yo estaba sentado en una mesa que yo trabajo y yo tenía unas ideas escritas en un papelito con diferentes temas posibles para este servicio y realmente ninguno me hacía clic, ¿no? Tenía el tema de la gracia, que era la palabra diaria de hoy. Habían otros escritos allí y yo miraba el papel y el papel me miraba a mí y yo volvía a mirar el papel y esas ideas me miraban a mí y no pasaba nada. Entonces decidí centrarme, ir al silencio, cerrar los ojos, buscar un poquito de inspiración y cuando abrí mis ojos encontré que en una esquina de la mesa estaba este calendario, que por aquí lo tengo, que ya se estaba cayendo. Lo agarré para que no se caiga y cuando veo dice llegar a casa. Y sucedió lo que sucede cuando uno dice amor a primera vista, que ves y dices, oh, wow, eso es. Y me puse a ver más y tenía ya la escritura bíblica. El Padre en su bondad ha decidido darnos el reino. Lucas 12:32. No es que yo escogí que sea Lucas 12:32, es que ya venía escrito. Me decía Evaristo que si yo lo había escogido a propósito. No. Entonces, estoy muy agradecido que haya sido así, porque les cuento que desde el sábado que ocurrió ese momento en que escogí el título del servicio, se ha iniciado un proceso interesantísimo en Luis, a varios niveles, de cómo volver a casa. Desde el domingo he sido embarcado en una montaña rusa emocional y aquí estoy hoy día. Mi invitación para hoy es que exploremos juntos estos significados posibles de qué es lo que puede ser llegar a casa para cada uno de nosotros. Porque esa actividad cotidiana de llegar a casa todos los días, ¿no? Yo espero y afirmo que cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos una casa física a donde ir cada día que termina el día de trabajo. Y si somos aún más afortunados, pues esa casa también es nuestro hogar y nos sentimos muy cómodos y conectados allí con toda la gente que reside con nosotros. Y me doy cuenta que hablar de casa también significa que hay que hablar de familia, porque son dos conceptos, dos esquemas mentales muy relacionados. Cuando vamos a la casa, vamos también a donde está la familia. Y dentro del contexto de casa y familia, yo me voy a atrever hoy día a incomodarlos un poquito. ¿Están cómodos? Pues ya mismo van a estar incómodos. Pero con el único propósito de que cuando salgan de aquí estén más cómodos aún con esta idea. Me voy a arriesgar a incomodarlos tocando el tema del conflicto. Nadie va a la iglesia a hablar de conflicto, ¿verdad? Va a sentir conflicto. Pero esto no va a ser tan desagradable, se los prometo. Y especialmente el conflicto en las familias. Antes de proseguir, quiero hacer una investigación rapidísima. De las personas que están aquí sentadas, si usted ha crecido y ha vivido en un hogar, en una familia, donde nunca hubo conflicto, le invito a que se ponga de pie
y levitando se acerque a esta plataforma y que nos cuente su extraordinaria experiencia de vida. Me lo sospeché desde un principio, dijo el Chapulín Colorado. Porque si hacemos una investigación básica, académica, algo que vamos a ver es que todas las familias del mundo, todos los grupos donde hay personas experimentan conflicto. Es algo natural. Y es la capacidad de los miembros de esa familia de manejar los conflictos de una manera saludable lo que distingue a una familia funcional de una familia disfuncional. Entonces sabemos que todas las familias pueden tener conflictos, pero es cómo se manejan esos conflictos lo que distingue a las familias funcionales de las familias disfuncionales. Los artículos sobre este tema que yo llegué a ver se podrían reducir diciendo lo siguiente, que una familia disfuncional es aquella donde los padres no saben manejar conflictos de forma adecuada, ni los retos, ni los problemas, y entonces exponen a los niños, a los hijos, a las personas con las que ellos viven, a que se den cuenta de lo negativo que es tener desacuerdos. Y esto es evidente, entonces los niños empiezan a ver a padres que de repente se ignoran, no se hablan, o se hablan feo con cierto nivel de agresividad. De ahí tal vez salió el término que la gente es pasiva-agresiva. O se empiezan a gritar, ¿no? Y hay tantas formas de atacarse emocionalmente y los niños al ver esto empiezan a adaptar su comportamiento y su personalidad para que el papá los quiera más, para que la mamá los tome más en cuenta. Y pues ya saben, empezamos a hacer diferentes cosas. También algunas teorías consideran que una familia disfuncional o que un niño ha crecido en una familia disfuncional si uno de los dos no estaba presente durante la mayor parte de la vida de ese niño o de esa niña, o si son padres divorciados, o si fueron padres adolescentes o padres muy jovencitos y tuvieron a un niño. Y después de leer esto, yo estaba así como ustedes tal vez que me están viendo con una cara tan larga, preguntando y pensando en esto. Yo también decía, wow, o sea que todos venimos de una familia disfuncional. Prácticamente todos, porque casi toda la gente que yo conozco cae en una de estas categorías. No me sorprendí cuando vi un estudio que dice que el 95% de las familias en los Estados Unidos son familias disfuncionales. Imagínense. Y si es en los Estados Unidos así, ha de ser en todo el mundo. Y yo que en mi adolescencia pensaba que lo único disfuncional que había en mi vida era mi corte de pelo. Pero no, mi familia también era disfuncional. Esta semana en la cual he estado yo desarrollando este tema, me he acordado mucho de mi propia familia y de nuestras experiencias de crecimiento. Y les quiero contar una anécdota que involucra a mi mamá y a mi papá. Voy a aprovechar que ellos no están y no van a saber que les estoy contando esto. Recuerdo hace un tiempo atrás que mi mamá estaba disgustada con mi papá, y con justa razón. Y entonces, cuando esto ocurre en mi casa, la parte en mí que es conciliadora, el maestro licenciado de Unity, enseguida se activa y empieza a conversar con mi mamá para que ella se sienta mejor. Y le propongo un ejercicio y le digo, mami, piensa en mi papá y piensa en 3 atributos positivos que él tenga. Y enfócate en esos atributos positivos y vas a ver que el resentimiento se te va. Mi mamá nomás me miró como que le estaba proponiendo que cocine algún plato extraño que nunca había escuchado en su vida. Y la dejé sola por un tiempito, la volví a ver, le pregunté, no me decía nada, la volví a ver y le pregunté, no me decía nada. A tanta insistencia, ya el siguiente día en la noche, le digo, mami, dime uno más que sea, un atributo positivo de mi papá. Y ella me dice, bueno, está bien, te voy a dar uno nada más. Y le digo, ok, ¿cuál es ese atributo positivo de mi papá? Y se queda pensando y me dice, tu papá es aseado. Y yo me quedo pensando en, mi papá es aseado. ¿Qué quiere decir? Sí, que tu papá es aseado, que es limpio, que huele bien, que se baña. Y yo me empecé a reír porque ella, en donde estaba, no podía identificar un atributo de su personalidad o algo profundo. Pero es verdad, mi papá es muy aseado. Mis tías nos cuentan que hubo una época en que él se bañaba hasta 4 veces al día. Y no, ahora solo se baña 2, pero es un hombre aseado. Si consideramos la escritura bíblica de hoy, que nos dice, el Padre en su bondad ha decidido darles el reino.
El Padre en su bondad ha decidido darles el reino. En este corto versículo, la única palabra que se presta a más de una interpretación es la palabra reino, que de paso es escrita con minúscula. ¿Qué crees que Jesús nos quiso decir cuando dijo, el Padre en su bondad quiso darles el reino? En otras versiones dice, el Padre en su infinita bondad se complace en darles el reino. ¿Qué será lo que Jesús quería decir con el reino? Porque en esa época habían muchos reinos también. Yo creo que la mayoría de nosotros aquí en este salón coincidiríamos en que Él se refiere al reino como al reino de los cielos, ¿verdad? O al cielo. Y en el contexto de Unity, cielo no es un lugar físico al que vamos a ir un día, si es que lo merecemos, después que dejemos este planeta. Esa es la creencia de muchas religiones, pero Unity no es una religión, aunque parece una religión. ¿Qué es Unity? Piensen un momentito. ¿Qué creen ustedes que es Unity? Mientras yo abro mi botella porque tengo la boca seca. ¿Alguna idea? ¿Una forma de interpretar? ¿Una congregación? Ok. Sí, Unity puede ser esas cosas. Unity principalmente es una forma de vida. Es una escuela de oración, es un movimiento fundado en oración. Es un movimiento de pensamiento cristiano práctico. Y es muchas cosas más, porque es una gran organización que publica libros, da clases y está a la vanguardia de lo que sucede espiritualmente en el mundo. Unity ve al cielo como esa experiencia de total comunión con el Creador del universo. Unity ve al cielo como una experiencia de comunión con el Creador del universo. Una experiencia que está disponible ahora mismo, no después cuando ya no estemos aquí. Lo ve como un reino de ideas divinas al cual tenemos acceso al momento en que nos ponemos en oración. Unity lo ve, como dice su nombre, como unidad. Unidad en espíritu y en conciencia con el Creador, con el espíritu omnipresente dentro del cual nos movemos y existimos, como dice la Biblia. Ese es el cielo de acuerdo a Unity y esa es la casa que yo quiero que consideren que es donde nos corresponde vivir aquí en la tierra. Y a esa casa es que quiero que lleguemos en un momento y los invito a llegar. Alguna vez yo escuché a un ministro de Unity en este mismo salón decir algo que dejó su huella en mí. Él dijo que hay una diferencia entre las personas religiosas y las personas espirituales. Dijo que las personas religiosas son aquellas que toman decisiones y toman acciones evitando ir al infierno y esperando llegar al cielo un día. Las personas espirituales, en cambio, son aquellas que ya han pasado por el infierno debido a sus decisiones y acciones y buscan continuamente tener esa experiencia del cielo aquí en la tierra. Y hay personas que son las dos cosas, religiosas y espirituales, me imagino yo. Pero lo hermoso de ser una persona espiritual es que sabemos que el reino de los cielos está aquí y ahora. Dijo Jesús, el reino de los cielos está dentro de ustedes, en medio de ustedes, entre ustedes. Y yo les propongo que la puerta del cielo es nuestro propio corazón. Es el lugar donde reside aquello que aquí llamamos el Cristo morador, nuestra chispa divina, nuestra propia divinidad. Y esa es la casa a la que tenemos que llegar, en la que nos corresponde vivir. Nuestra verdadera casa es el reino que en su bondad Dios Padre, principio creador de todo, ha decidido darnos ahora. Y para llegar a esa casa, para llegar a la casa, al cielo, hay que estar en paz con la noción de que el conflicto es parte de la experiencia humana. La disfuncionalidad de la que hablan los psicólogos y el conflicto, que no hay que ser psicólogo para reconocer uno, no son nada más que partes del camino que hay que atravesar para llegar a la funcionalidad y a la unidad. Y hay que caminarlos.
No nos podemos quedar involucrados por mucho tiempo en el conflicto ni en la disfuncionalidad. Porque nadie nace sabiendo cómo se vive la vida, ¿verdad? Nadie sabe cómo se puede ser exitoso en todas las áreas de la vida humana, en todos los aspectos y las dimensiones de este mundo, de tantas dimensiones que nos tocó vivir. Es precisamente para eso que estamos aquí en la tierra, para aprender y experimentar y usar ese poder creativo con el cual hemos sido enviados a este mundo, a este planeta. Para llegar a casa, para llegar al reino, señores y señoras, tenemos que dejar el conflicto con el conflicto. Tenemos que dejar de tener conflicto con la idea de tener conflicto y aceptarlo por lo que es, una simple experiencia humana más. No hay que huir del conflicto, porque si empezamos a huir, nos va a perseguir. No hay que resistirlo, porque aquello que resistes, persiste, como bien sabemos. Y tal vez más de uno se puede estar preguntando, pero ¿cómo este señor me está diciendo que yo no debo huirle al conflicto? Y eso es un punto muy importante y quiero aclararlo. Y quiero dejarlo claro porque hay una sutil diferencia entre el conflicto, que es parte de un proceso evolutivo, y el conflicto que se ha convertido en algo crónico y vicioso, y en el que inconscientemente podemos estar participando por tiempo indefinido. Llega un momento en que por cuenta propia, nosotros decidimos conscientemente alejarnos del conflicto. Y no lo hacemos por temor o porque estemos huyendo de la incomodidad o del dolor, porque ya hemos pasado por eso. Salimos del conflicto porque tenemos amor propio, porque nos amamos y decimos, esta experiencia no la quiero repetir nuevamente, yo ya la viví. Y la viví 1, 2, 3, 4, quién sabe cuántas veces. Lo haces porque te amas lo suficiente y porque sabes lo que quieres y por eso te alejas o pides tu espacio. Hace pocos días yo estaba teniendo una conversación con una amiga a quien yo estimo mucho. Estábamos hablando sobre un tema algo relacionado a esto que les estoy hablando yo ahora. Los dos, de maneras distintas, habíamos sido afectados por una decisión que se tomó. Una decisión de alejarnos de un posible conflicto. Y mi amiga, con justa razón, me dijo, pero Luis, estamos aquí para sanar. Y cuando ella me dijo eso, en verdad tocó las fibras de mi ser, porque yo dije, wow, sí, es verdad, estamos aquí para evolucionar, para crecer, para sanar. Y me di cuenta que a veces justamente para eso, para evolucionar, para sanar, hay que tener espacio. Y hay que dar espacio o pedir espacio para que eso pueda ocurrir. Porque así como una herida fresca necesita ser tratada y a veces tiene que estar al aire libre para que sane en nuestro cuerpo, así mismo pasa con las heridas mentales. No es la voluntad del espíritu que nos quedemos en una relación que no nos conviene. Ya no le hablo de la familia, le hablo de cualquier tipo de relación que usted pueda tener con personas, instituciones o países, quién sabe. No es la voluntad del espíritu que nos quedemos en una relación que podría estar frenando nuestro desenvolvimiento espiritual. Especialmente si sabes y has sentido que varias veces no te han tratado como tú te mereces. Y saber si estás experimentando conflicto en algún área de tu vida, saber si ese conflicto es parte de un proceso evolutivo o si es parte de algo que ya está ocurriendo crónicamente, eso solo lo puedes saber tú yendo al silencio y entrando a una comunión con el Espíritu, buscando discernimiento espiritual. Lo puede saber solamente cada persona. Nadie puede decirte si estás en lo correcto o en lo incorrecto. Ni tú puedes decirle a nadie si está en lo correcto o en lo incorrecto cuando toma una decisión de alejarse de algo o de alguien. Hay que saber hasta dónde nos podemos involucrar en la vida de los demás y hay que saber hasta dónde ellos se pueden involucrar en nuestras vidas. Lo que sí podemos hacer por otros que amamos es mantener la más alta vigilia, la más alta visión de que de esa situación
van a salir experimentando el mayor bien. Porque el mayor bien ocurre siempre a pesar de nosotros mismos. Siempre ocurre. Como les dije, en estos días yo me he encontrado pensando muchísimo acerca de mi propia familia. Por este mensaje que estaba componiendo. Permiso. Y entre las anécdotas que recordé y que les quiero contar, hay una que sucedió con mi hermano, quien de paso me está acompañando aquí hoy día y le agradezco su presencia. Y lo que sucedió es que mi hermano un día estaba enfermito, tenía sinusitis, algo que a mí también me suele dar con cierta frecuencia. Entonces estamos en Ecuador, en Guayaquil, de donde somos, y nos fuimos a ver a un especialista, a un doctor que era supuestamente, no es supuestamente, él es una eminencia en su rama. Y nos fuimos a ver al doctor y yo lo acompañé y yo dije, bueno, lo que le recomienda a mi hermano de paso me va a servir a mí porque yo pues he tenido síntomas parecidos últimamente. Un señor muy, muy mayor ya, se maneja a su propio ritmo. Y él decide que los dos teníamos que ser examinados. Así que fue interesante porque mi hermano y yo nunca habíamos ido juntos al doctor desde que éramos niños y mi mamá nos llevaba al pediatra. Entonces estamos aquí los dos con el doctor, tal vez preparándonos para cuando seamos ciudadanos de la tercera edad y nadie nos pueda llevar al doctor y tengamos que ir al hospital los dos solitos. Pero el doctor nos examinó y no nos decía mucho, nos pesó, nos hizo las preguntas de rigor y ya pues nos vestimos y nos sentamos en el escritorio y estábamos esperando y él iba y venía, entraba y salía, cogía un papel, iba para allá, cuando ya se sentaba se acordaba que no tenía la copita de la taza de café, regresó y se sienta al frente nuestro y pone sus manos en el escritorio y nos mira así como nos miraba el inspector en el colegio y nos dice, señores, lo que aquí sucede es que ustedes tienen un gran enemigo y el enemigo los está acechando cada día. En ese momento me miré con mi hermano de reojo. Yo dije, chuzo, ¿qué pasó aquí? Yo tragué saliva y me acomodé en la silla porque al escuchar que un gran enemigo me estaba acechando, lo que yo pensaba que me iba a venir encima era un gran sermón religioso. Y pues no, lo que fue es que yo apenas con un poquito de valentía le digo, doctor, ¿enemigos? ¿Qué enemigo? Y nos dice, sí, ustedes tienen un gran enemigo del cual tienen que cuidarse. Y ese enemigo es el frío. En ese instante yo no sabía si reírme o preocuparme. Estaba un poco asustado, pero me pareció chistoso. A la vez ya estaba mi subconsciente procesando, wow, Luis, tienes un nuevo conflicto personal en tu vida con ese enemigo poderoso que es el frío. Y lo que el doctor no sabe es que, como no vive en Miami, no sabe que toda esta semana me ha tocado dormir con el enemigo. Y por eso estoy así medio mocoso. Pero bueno, el doctor tenía razón. ¿Saben por qué? Porque con el tiempo entendí que no es que él quería que yo le tenga miedo al frío. Lo que él estaba usando era la misma táctica que ha usado la humanidad a través de milenios de historia. La táctica de utilizar una analogía, una alegoría para motivarnos a tomar decisiones mejores, para inspirarle respeto a algo, respeto que se puede convertir en temor, y al mismo tiempo, pues el temor tiene tantos derivados y entre esos el temor al conflicto. A veces las personas que practicamos principios espirituales podemos sin querer caer en lo que se llama la mala práctica metafísica. Y les explico un poquito qué es eso. Y es que a veces con las mejores intenciones nos piden consejo y los damos. Aquí en Unity practicamos, enseñamos y enfatizamos aquello que llamamos la verdad absoluta. Gran parte de esa verdad absoluta nos dice que hay una sola presencia y un solo poder en el universo. Y todo lo que existe está siendo regido por esa presencia y ese poder. Y como esta verdad suena a verdad, resuena en las profundidades de su corazón, algo intuitivo le dice, sí, así es, hay una sola presencia y un solo poder. Y empezamos a dirigir nuestra atención hacia esa verdad. Y a veces hacemos eso con tanta entrega que nos olvidamos de mantener los pies sobre la tierra. Porque como bien sabemos, como seres espirituales, teniendo una experiencia de vida humana, es importante que los pies estén sobre la tierra todo el tiempo. Dentro de esta experiencia humana,
Si mantenemos los pies en la tierra, podemos utilizar ese poder creativo que Dios es. Ese poder creativo que nos ha dado, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, y el mismo Jesús ha estado confirmando esto cuando nos dice que las obras que Él hizo, nosotros las podemos hacer y aún mayores obras que esa. Hay que abrazar esa parte nuestra, que es nuestra parte humana, abrazarla junto al espiritual. Recuerdo que cuando yo llegué a Unity por primera vez y me puse en contacto con sus enseñanzas, estas presentaban para mí la posibilidad de una nueva vida. Fue maravilloso, porque hasta ese momento yo realmente me había estado guiando muchísimo más por las cosas externas, y aquí escucho que la vida se vive de adentro hacia afuera, y de repente empecé a llevar mi vida siendo guiado por lo interno. Para mí fue como un cambio extremo de esos que vemos en la televisión, y me sentí completamente mareado porque fui del extremo de los 5 sentidos al extremo de vivir de acuerdo a lo que yo entendía que el espíritu era en ese momento para mí. Y se podría decir que hasta me convertí como en un pequeño fanático de Unity. ¿Y ustedes, dónde está Luis? Cualquier noche de la semana estaba en Unity, tomando el Forti, tomando clases, haciendo cosas aquí. Una idea recibida y muy válida durante esos días, y que me hizo mucho sentido, es que esa persona que es retante, esa persona que nos incomoda, esa persona que nos está presentando un reto, también trae una bendición y una enseñanza, eso es verdad. Pero amigos, la mala práctica metafísica llega cuando, habiendo reconocido la enseñanza, habiendo reconocido la bendición, insistimos en que la lección se repita y no nos apoderamos de lo que ya sabemos, no nos empoderamos. Si ya identificamos la bendición, hay que recibirla. Si no la aceptamos y seguimos repitiendo la lección, estamos deteniendo el progreso en nuestra vida. Y nosotros insistimos en que la lección se repita cuando decimos, aquí hay una bendición para mí, aquí hay una bendición para mí y este asunto tiene que ser resuelto de esta manera. Y nos apegamos a que algo se resuelva de una manera específica. Y olvidamos a veces que para sanar, para avanzar, hay que bendecir y soltar. La renunciación también es un poder espiritual. Hay que dar espacio, hay que perdonar, hay que rendirse. Hay poder creativo en todas estas cosas. Y hay un poder creativo inmenso también en el solo hecho de decir adiós. No es coincidencia que la palabra adiós contenga adiós en adiós. Entonces, si hay algo que les quiero dar hoy día, es que sepan que el conflicto es parte natural de la experiencia humana. Ya sea que sea esto en nuestra familia biológica, social, laboral o incluso en nuestra familia espiritual. Si se nos está presentando un conflicto, recordemos que el conflicto no es nada más que la unión de diferencias que tal vez han sido llevadas a un grado exagerado, pero es el encuentro de diferencias en opiniones, en valores, en propósitos, en intenciones. Y es gracias a través del conflicto, de ese proceso que lo llamamos así, que encontramos clarificación, encontramos guía, encontramos fe, encontramos más claridad sobre nuestro propósito, encontramos fortaleza, encontramos hasta recursos que ni siquiera sabían que existían. Mi invitación es que seamos valientes y honestos cuando nos veamos frente a un conflicto, que sepamos que no hay que huirle y que más bien hay que aceptarlo como un proceso natural de desarrollo. No nos podemos quedar en el conflicto. No nos podemos quedar allí parados. Hay que preguntarle, ¿qué me estás enseñando? Y la puerta que te saca del conflicto queda justo al frente de la puerta que te lleva al reino de los cielos, tu corazón. Yo te invito a que abras la puerta y salgas y entres a tu corazón y llegues a casa, llegues al reino de los cielos que el Padre en su bondad te quiere dar ahora. Los invito a cerrar este servicio con una oración. Vuelvan a acomodarse en sus sillas y cierren sus ojos un momentito, si así lo desean hacer. Tomamos unas respiraciones liberadoras de energía.
nos centramos en ese espacio en nuestro ser donde sabemos que somos uno con Dios. Te decimos gracias, Dios. Gracias, Dios, por la presencia de cada persona que enriquece mi vida, de cada organización, de cada experiencia que ha habido y que he tenido y que me ha traído hasta aquí, hasta este momento. Yo soy el que soy, porque tú, Dios, eres quien eres en mí. Decido en este momento traer a mente a cualquier situación difícil, cualquier persona con quien yo haya sentido alguna diferencia de opinión, alguna diferencia de propósito. Y desde el centro de mi corazón le digo en el silencio, entre tú y yo solo hay amor divino. Entre tú y yo solo hay amor divino. En esta situación reina la sabiduría. Te amo, te bendigo y suelto mi necesidad de que haya algún resultado específico. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén y amén. Dios los bendice.